Siempre he sido ateo. Mamá católica, papá judío. Desde que pensé en hacer este podcast, Eduardo Baincortín fue uno de los primeros invitados que se me vino a la cabeza. Un rabino. ¿Por qué? Es un tipazo que vale la pena conocer y quizás es una forma curiosa de tratar de entender qué es el judaísmo. Roll the bones. Eduardo, muchas gracias por estar acá en Roll the Bones. Bienvenido. Feliz de estar contigo. Qué bueno. La verdad que, bueno, como estábamos conversando antes de entrar al estudio, este programa básicamente busca dar a conocer historias de gente que se la ha jugado en la vida, de que ha hecho cosas dignas de ser contadas, y me pareció que tu historia debe tener una o dos cositas interesantes. Así que bienvenido y ojalá que podamos tener un espacio de conversación súper rico. Espero que sí. Mira, yo vivo mi historia con una honestidad a toda luz. Para mí el tema de ser honesto en la vida es una obligación religiosa. Entonces, no sé a lo que te referís con cosas interesantes. Por ahí para mí son hasta banales. Pero si honestidad buscas, eso lo vas a encontrar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Dale. Entonces, lo primero, a modo de contexto, yo a ti, o tú a mí me conoces desde prácticamente que nací. Nosotros venimos de una familia de judíos no precisamente muy religiosos. Mi abuela, que en paz descanse, ella nos trataba de enseñar un poquito la religión, pero de ahí para abajo ninguno enganchó en el fondo con la religión en sí misma. Sin embargo, hay una cosa cultural y media identitaria judía que, a pesar de que habemos varios ateos o que no practicamos la religión, es bien innegable. Entonces, como la primera pregunta que me gustaría hacerte para ir metiéndonos en el tema es, ¿cómo definirías tú qué es ser judío? ¿Es una religión? ¿Es una cultura? ¿Es una raza? ¿Cómo se define eso? Ya. No es una raza, en primer lugar. Podemos definirlo por lo que no es. Claro. No es una raza, es una religión, pero con más cosas. O sea, probablemente en un principio fue un intento de definir qué era lo que estaba alrededor mío, y entonces a partir de ahí surge un concepto religioso. Religioso viene de religar, de tener algo en común entre un grupo de personas que sentían que había una fórmula especial, o ponerlo en otras palabras, unos anteojos especiales para mirar el mundo. Y entonces, en función de eso, fue desarrollándose alrededor una cultura. En términos historiográficos sería la superestructura que acompaña a procesos históricos, ¿no? Entonces, esa superestructura, esa cultura, se construye a partir de los siglos. Por lo tanto, mucha gente se adhiere a esto, aunque no tenga los elementos esenciales primeros de la religión. Ujú. Entonces, tú te vas a encontrar con gente que es atea, pero que se siente profundamente judía. Claro. Y gente que tiene su judaísmo porque tiene una adhesión a valores que han sido los generados durante toda esa historia. Otros porque se sienten identificados con personajes que fueron relevantes en la historia, desde Freud hasta Marx, hasta, qué sé yo, Einstein, y entonces se sienten identificados. Otros porque se sienten orgullosos de que existe en este momento, después de 2000 años, un nuevo Estado judío. Y así sucesivamente. Una vez me lo explicaron muy simpáticamente. Me dijeron, esto es una pizza con distintas porciones. Una de ellas es la religión. Otra es la identificación con la historia judía. Otra tiene que ver con la gastronomía, con esos elementos, con que te gusta la música, que tiene que ver con lo judío, que te mueve algo que no sabes qué es. Y así sucesivamente. Y esas porciones van creciendo o decreciendo
según tu edad, según tu situación, o sea, van variando. Y esa variación no implica, si alguna de ellas se minimiza muchísimo, no implica que desaparece y no implica que dejas de ser judío. O sea, es una suma de cosas que en nombre de mi señora te cuento que ella dice que ser judío es tener una obsesión compulsiva por mejorar al mundo. Mira. Entonces hay mucha gente muy laica, que está en distintas revoluciones en el mundo, desde la revolución ecológica hasta una revolución social, hasta revoluciones de distintos tipos, que lo hace desde su judaísmo. Claro. Entonces, eso de la compulsión para mejorar el mundo me parece una definición muy novedosa, pero muy interesante. Y también me imagino que al ser una comunidad pequeñita, tiene mucho que ver con lo familiar, con lo tradicional, con lo cultural. Hay rasgos súper fuertes de la comunidad judía en Chile y en el mundo. Sí. ¿Cómo podrías definir tú algunas de esas características? Mira, somos un pueblo chico o una familia grande. En realidad, los judíos en el mundo somos 14 millones, nada más. Los que tienen algún acercamiento al pueblo judío porque la abuelita fue judía, porque el papá es judío, en total, con los 14 llegamos a 25 millones. Es nada en una población que está cerca de los 8.000 millones, entonces realmente somos nada. Sin embargo, tenemos una presencia muy superior a al porcentaje que representamos. 1 de 3 premios Nobel son judíos hasta el día de hoy. Hay judíos en lugares de importancia en todo el mundo. Por lo tanto, y hay un ruido, hacemos un ruido que no tiene relación con nada. De hecho, los Guller están en el tema del espectáculo. Imagínate, todo lo que ocupamos. Ahora, ese tema de familia se da en todos los grupos minoritarios, no es algo solamente exclusivo de los judíos. O sea, los armenios, que también son una entidad que tienen su país y tienen su diáspora. Entonces, donde hay un armenio, se siente identificado con otro armenio, aunque no lo conozca, y pasa con los judíos que, no sé, tú te vas a Estados Unidos y entonces manifestás que eres judío y tienes una comunidad que te acoge, o te vas a Australia y manifestás que eres judío y entonces hay una institución que te soporta hasta económicamente, como fueron casos conocidos, ¿verdad? Entonces, esa sensación es una sensación muy rica. Ahora, algo que es muy singular es que el pueblo judío, que hoy tiene una situación donde es el pueblo más alfabetizado del mundo y el pueblo que tiene nivel cultural más alto del mundo. O sea, en el pueblo judío, como pueblo, como todos estos 25 millones, si tú quieres, o los 14, el nivel de preparación universitaria es el más alto del mundo. Wow. Y el nivel de doctorados es lejanamente el más alto que cualquier otro pueblo en el mundo. Entonces, la publicación de papers, de artículos, etc., ahí sí, por persona, por población, es el más alto del mundo. Entonces, todos esos elementos tienen que ver con que somos una familia que miramos el uno al otro y levantamos el parámetro constantemente. Y eso viene... ¿De dónde viene ese rasgo de estar siempre en el top de lo académico, de lo empresarial, de lo científico? Si uno ve la historia, yo no soy para nada experto en historia ni en nada, pero en el fondo
hay un patrón que es que ha sido un pueblo bastante perseguido y bastante incómodo muchas veces en la historia. Esas herramientas, en las conversaciones que yo he tenido con otros personajes de otros rubros, nada que ver, la adversidad finalmente igual te ayuda a desarrollar el ingenio, la creatividad. Claro, sí, absolutamente. ¿Cómo es eso? Mira, por ejemplo, hay dos factores que quiero contarte. Uno es el tema del estudio. Para los judíos, el tema del estudio es sustancial, es un elemento hasta religioso. No te estoy hablando del estudio laico, sino del estudio religioso. Para nosotros, como comunidad, mira, la ley que indica la escolaridad obligatoria para los varones en esa época, ¿no? Porque las mujeres, como era normal en esa época, no, estaban en un plano diferente, viene del siglo segundo antes de la era común. Siglo segundo antes de la era común, donde la gente se tiraba con piedras y palos, se establece la obligatoriedad del estudio para los niños judíos. Y eso hizo que el saber leer y escribir era algo normal en esa época. Hoy todavía hay naciones que tienen analfabetismo impresionante. ¿Y por qué era así? Porque la obligatoriedad del estudio de las fuentes sagradas, implicaba no que tengas que escuchar a un tercero que te explique de qué se trata solamente, sino que tú puedas leerlo y tener tu visión crítica del tema. Entonces, los judíos somos, a partir de ese momento, pero desde siglos de siglos de siglos, caóticamente democráticos. Entonces, porque viene el profesor, o sea, ¿cómo está establecido esto? Viene el profesor que era un rabino o un maestro, y entonces te enseña un texto. Tú lees el texto y estás en contra de él. O sea, no aceptas lo que él te dice. Y el profesor tiene que aceptarlo eso como algo bueno en ti. ¿Entiendes? Tiene que alentarte a discutir con él. Entonces, por ejemplo, todo el Talmud, que es uno de los textos sagrados, que ocuparía una biblioteca entera, todo el Talmud son discusiones académicas en lo que se llama filosofía dialéctica. Y la idea es, tú me dices una opinión y yo la refuto, pero tú con base y yo con base. La base está en otros textos bíblicos, por ejemplo, la Biblia. Entonces yo refuto tu teoría y el objetivo último es la búsqueda de la verdad. Entonces, un elemento muy importante para hablar sobre este tema de por qué el estudio tan importante, que cuando pasas al laicismo, lo que dejas el estudio religioso, pero el afán del estudio queda. Claro. Y cuando pasas al laicismo, hay una, digamos, tú pones a ese judío que estudiaba textos bíblicos o talmúdicos y lo pasas a un laboratorio y él se va a hacer las preguntas que nadie se hace y va a refutar las teorías que son consideradas como verdaderas. Entonces ahí tienes a los premios Nobel que tienen hoy se llamaría como un pensamiento fuera de la caja, Claro. ¿verdad? Y la segunda, es el estudio. Y la segunda tiene que ver con un factor histórico. Por ejemplo, los judíos fueron conminados a vivir en guetos, significa en lugares cerrados. Y se les permitía muy poco tiempo para salir y abastecerse. ¿Qué significaba abastecerse? Lograr ganar unos pesos para traer comida al lugar donde estaban sus hijos y su señora. O sea, podían salir, no sé, 3 veces por semana, ponte tú, y pocas horas. Entonces tenían que buscar una forma de ganarse la vida en poco tiempo, en forma productiva, y después vivir en ese lugar que era de clausura absoluta. O sea, se cerraban las puertas. Por lo tanto, tuvieron que buscar métodos, pero por necesidad, métodos de autogobierno en ese espacio donde querían relegarlos al castigo y a la muerte. Tuvieron que buscar métodos donde pudieran seguir viviendo y ser felices. Entonces el concepto de resiliencia es algo que está absolutamente incorporado. Claro. ¿No? O sea, es como un punching ball que le pegás
y vuelve a pararse, y vuelve a pararse, y vuelve a pararse, y vuelve a pararse. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, el manejo de la basura. Pasó algo que en el siglo XIII, que fue la peste negra, 13 y 14. Pero en los guetos no había peste negra. ¿Por qué? Porque por el manejo de la basura, ellos tenían que enterrar toda la basura. Y aunque fuera un espacio muy pequeño, imagínate, el gueto era de, no sé, de 2 manzanas por 2 manzanas. Y ahí tenían que vivir todos los judíos de la ciudad. Entonces, al final, la cosa subía y eran 2, 3, 4 pisos que tenían que construir, por supuesto, sin ascensor, sin nada de lo que te imaginas. Y no había plazas ni nada por el estilo. Y entonces, ¿cómo manejaban la basura? Si no les dejaban ni sacar la basura. ¿Cómo manejaban el tema de enterramientos o de pestes internas en una época donde era infernal todo Sí, el tema? claro. Entonces, el tema de la higiene tuvo que ser algo fundamental. Ahora, singularmente, como no tenían la peste porque no tenían basura, entonces no venían las ratas, no se sabía dónde venía esto, ¿no? Entonces los atacaban y mataron probablemente a la mitad de la población judía de Europa por acusarlos de que ellos traían la peste negra porque no tenían peste ellos. No te puedo creer, no conocía esa historia. Entonces, los que quedaron fueron todavía más fuertes. Claro. Entonces, somos como sobrevivientes de sobrevivientes de sobrevivientes. Eso es un poco de la historia macro y vamos metiéndonos un poco en tu historia. La micro. La micro. Tú eres argentino, cuéntanos un poco de tu historia, de tu infancia, de qué importancia tenía la religión en tu familia. Sí. Cuéntanos un poquito, vámonos para atrás. Mira, en Argentina se da una situación un poco diferente a la que se da en Chile. Y es que la comunidad judía tiene un montón de gente que es muy pobre. Y yo era parte de esa. Yo vivía en el conurbano, en un municipio que se llama Lanús, que hay un equipo de fútbol de Lanús, de Granate. Bueno, ahí los judíos que vivíamos éramos re pobres. O sea, nosotros alquilábamos un departamento en una cité. Y todos los que alquilábamos eran judíos, de casualidad. Pero en realidad uno se fue recomendando al otro. Entonces se desocupaba un departamento y entonces pasaba por ahí. Nosotros vivíamos, yo tengo una hermana, vivíamos en 2 ambientes. El comedor, el living comedor, digamos, que era una piecita un poquito más grande que esto, nada más. Tenía el refrigerador que no entraba en la cocina. Tenía una mesa con sillas que a la noche había que correrla contra el refrigerador y subir las sillas sobre la mesa, dadas vueltas sobre la mesa. Y había un solo sofá, que era lo que quedaba en el rinconcito. El sofá ese tenía una cama abajo y ahí dormía mi hermana conmigo, hasta que mi hermana tuvo 17 años y yo 14. O sea, no son los parámetros de comodidad que uno diría, wow. Ahora, nosotros íbamos a un colegio fiscal, pero porque ahí los colegios fiscales eran de primera, como acá en Chile en su momento, nadie iba a un colegio privado. A un colegio privado iba el chico que tenía alguna dificultad de aprendizaje. Yeah. Era exactamente al revés de lo que hoy se conoce por acá e incluso en algún lugar también por allá. Uh-huh. Pero nosotros íbamos al colegio fiscal y en el colegio fiscal mi hermana y yo éramos los mejores alumnos. Y veníamos de una situación socioeconómica, socio-alta, pero económica baja. En mi casa el tema de la cultura era esencial. Mi mamá era profesora de educación secundaria y también profesora de inglés. Entonces, en el comedor que yo te cuento, también venían chicos a estudiar durante el día inglés y mi mamá era la profesora de inglés como para ayudarlos en el estudio del inglés paralelamente a lo que estudiaban. Entonces, la historia dice que la comunidad, mis padres no nos mandaban a un colegio hebreo, que en esa época era complementario. A la mañana estudiabas en el colegio fiscal, a la tarde en el colegio hebreo. Y no nos mandaban al colegio hebreo
Porque eran laicos mis padres, ambos. No ayunaban en Yom Kippur. Eran judíos, pero no, o sea, Judíos. religiosos ahí. No, nada de religioso. De hecho, nunca íbamos a la sinagoga Ya. ni nada. Íbamos a la casa de mis abuelos para celebrar como Las comidas las clásicas. comidas clásicas de Pesach, de Rosh Yom Hashanah, Yom Kippur, Kippur. claro. Eso era. Pero era un judaísmo comestible, Bueno, gastronómico. las mamás judías cocinan algo. Cocinan un montón. Bueno, pero nada más. Y mis padres nacidos en Argentina, mis abuelos nacidos en Argentina, muy patriotas de la Argentina. Pero vino la comunidad judía del colegio, voluntarios del colegio, golpearon la puerta de mi casa. Yo me acuerdo de la situación, pero me la contaron, porque yo tenía 3 años en esa época, mi hermana 6. Y entonces dijeron, ¿ustedes son judíos? Sí, somos judíos. Queremos que los chicos vayan al colegio judío, pero no tenemos cómo pagarlo, le dicen mis padres. Va a ser gratis, pero no tenemos cómo llevarlos, porque los dos trabajaban todo el día y había una vecina, doña María, una señora cristiana a la que amamos, que nos llevaba, que nos traía, mis padres nos llevaban al colegio fiscal y la señora doña María nos traía de vuelta. Porque toda la familia vivía en la capital, que era a 1h15, 1h30 de Lanús, en esa época, en las micros que había en esa época. Entonces, esa es la historia de por qué nosotros recibimos educación judía. Y nos trajeron y nos llevaban. No importa, nosotros los vamos a traer, va a haber voluntarios que lo van a traer y lo van a llevar del colegio a la casa. Entonces, mi ingreso al mundo judío del conocimiento, no al mundo judío de la experiencia familiar, viene por otros que se preocuparon por gente que no conocían. Y teniendo padres no extremadamente religiosos, una cosa es recibir la educación judía en el colegio y todo lo que implica en términos de herramientas educacionales, pero ¿en qué minuto de tu vida la religión pasa a ser parte importante en la práctica? O sea, Sí. más allá de... Yo te diría que la primera porción de pizza que me comí, de estas pizzas, de las porciones de pizza que te decía antes, es la cultural. Me empezó a fascinar la historia. La historia del pueblo judío con sus altos y sus momentos de ocultamiento, yo no diría de bajos, ¿no? Porque había genialidad, fortaleza y heroísmo cuando estaban abajo, cuando estaban pisoteados. Pero yo lo sentía como algo muy fuerte. Entonces me sentí muy identificado con esa historia y en algún momento me pregunté cuál era mi aporte dentro de esa historia o cuál era mi lugar en esa historia. Y entonces terminó la educación primaria del colegio hebreo separadamente del colegio fiscal, pero terminé lo que era en esa época séptimo básico. Y entonces venía la educación secundaria, o sea, enseñanza media, fiscal. Y yo les insistí a mis padres que quería estudiar también enseñanza media hebrea. Y mis padres, no había en Lanús. Esto era en la capital, 1h15, 1h30, todos los días. Entonces mis padres dijeron, de ninguna manera, tú tienes 11 años, Ubícate. no vas a ir hasta ahí 1h15, no tiene ninguna lógica, aparte no podemos pagarlo. No, de ninguna manera. Entonces yo dije que iba a trabajar para pagarme el estudio. Mira. Y tenía 11 años. ¿Cómo era ridículo. Pero entonces mi abuelita les dijo a mis padres, y mis padres escuchaban mucho, les dijo, si él dice un planteo de ese tipo, hay que apoyarlo. Entonces la familia apoyó a mis padres para que yo pudiera ir a estudiar. Entonces todos los días me iba 1h15 a la capital para estudiar, eran 3 horas, y después volver para tomar enseñanza media en Lanús. Entonces, eso forjó, me acuerdo que yo no lo veía como algo wow, yo lo veía como algo que tenía ganas. De hecho, en el viaje la pasaba bárbaro. Muchas veces tenía que ir parado en la micro. Pero yo la pasaba bien, miraba alrededor, me divertía. Estudiaba, repasaba. Pero tu motor que te hacía llevar a cabo ese sacrificio, por decirlo de alguna manera, todos los días, era esa pregunta de
¿qué aporto yo en esta historia? Ya, pero haciendo como un símil con el cristianismo, muchas veces uno como escucha como un llamado divino. Todavía no había algo así tan espiritual, era una cosa más de curiosidad por lo que No, y escucho, ¿no? en lo nuestro el llamado divino es a todos. Ya, Todos tenemos que vivir una vida ya, de significado. La idea del llamado divino para nosotros es que uno tiene que vivir una vida de significado. perfecto. Y cómo vivir una vida de significado, bueno, cada uno encontrará su propia forma. Perfecto. Entonces yo seguí estudiando, me interesaba muchísimo, me gustaba el idioma hebreo, el idioma yiddish, que es un idioma donde tu abuelita conocía, ¿verdad? Que lamentablemente se fue perdiendo con el Holocausto en especial. Pero me fascinaba todo lo que era la cultura, y yo vivía una vida, de hecho también pedí hacer la bar mitzvah. Bar mitzvah es a los 13 años que los varones hacen una especie de confirmación. Ujú. Entonces yo pedí hacer la bar mitzvah. Mis padres, por supuesto, el planteo era no tenían recursos. Entonces el que me preparó les dijo, como me conocía del colegio, entonces le dijo, no hay problema, lo que sí les voy a pedir es que él, una vez que termine, yo lo preparo gratis, pero una vez que termine, que siga siendo mi ayudante para preparar a otros chicos. En esa época no había grabadores, no había... Entonces yo era el grabador, ¿eh? Yo era el que repetía las cosas. Así que les enseñaba a los chicos durante, no sé, un año, habré estado un año y medio, enseñándole después a otros chicos. Me enchufaban un pibe que le costaba, y yo iba ahí y le daba. Y después me hice muy amigo de alguno de esos chicos, hasta el día de hoy seguimos amigos. Entonces, si vos querés algún momento donde yo sentí una necesidad, fue cuando conocí a un rabino que se llamó Marshall Mayer. Marshall Mayer era un rabino por el nombre americano que había ido a Argentina con el comité de había una especie de organización que les permitían, en vez de hacer el ejército, una misión de paz. Uh-huh. Y él eligió hacer una misión de paz como rabino en Argentina. Y él funda ahí un seminario rabínico y cuando yo terminé la secundaria, la enseñanza media, estudié en la universidad, estudié lo que acá sería ingeniería comercial y también contador auditor. Yo tenía ganas de seguir estudiando cosas de judaísmo, pero no había plata en mi casa, yo tenía que trabajar mientras estudiaba en la universidad, tenía que traer recursos a mi casa. Entonces, como que dejé de lado eso durante, no sé, un año, hasta que me enganché a estudiar en forma particular, pero sin pagar, con gente que quería enseñar. Uh-huh. El tema de la enseñanza, eso es muy importante en el judaísmo, Uh-huh. y el aprendizaje. Bueno, entonces ahí me puse y ahí conocí que existía el seminario, al que no podía ir porque tenía que trabajar. Trabajaba doble turno y estudiaba en el tercero. Ahí ya qué edad tenía ahí más o menos. Y tenía 17 años, me recibí la secundaria y entonces empecé a estudiar. Pero ahí ya como que te querías meter más en serio, como... Más en serio, pero todavía no, yo pensaba ser rabino de ninguna manera. No, no tenía modelo rabínico para saber qué era. Entonces hasta ese momento mi modelo judío era el conocimiento, ¿no? Entonces mis profesores. Pero cuando lo conocí a este hombre... Y ahí tú a los 17 años ya empezaste a incluir como la práctica de ir a la ceremonia. Mi práctica, mira, anecdótico. Yo a los 13 años decidí empezar a ayunar en Yom Kippur, en el Día del Perdón, que es un día de ayuno completo, sin comida y sin agua. Entonces mi mamá se desesperó. Eso es ridículo, no tenés por qué. ¿Qué está haciendo? Entonces yo quise ir a la sinagoga, ninguno de mis amigos iba a la sinagoga, entonces yo fui a la sinagoga donde teóricamente estaban los viejos. Los viejos probablemente tenían tu edad y los ancianos tenían la mía, pero para mí eran todos decrépitos, era decrepitud absoluta. Y entonces me sentaba con algunos de ellos y leía, no entendía nada, y entonces mi mamá me exigió volver al mediodía. Volví al mediodía y ellos estaban almorzando y me tenían lo que a mí más me gusta, que son aceitunas verdes. Y entonces había sobre mi plato aceitunas verdes. Entonces, si no querés comer,
no comes, pero sentado a la mesa. Así fue mi primer ayuno. Y cuando se dieron cuenta que igualmente no comí, tenían miedo que me desmaye, que me muera y cosas por el estilo, y no me pasó nada, entonces ahí me empezaron a tomar más en serio y me dejaron ayunar. Ya. ¿No? Y tenía siempre a mi aliada era mi abuela, que ella me daba así como fuerza, pero nunca se metía. Ella respetaba la decisión de mis padres, todo. Bueno, y este tipo, Marshall Mayer, era un tipo que trabajaba por los derechos humanos en Argentina, en la época de la dictadura. Y fue un hombre, bueno, terminó siendo condecorado, amigo íntimo de Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente democrático después de las dictaduras en Argentina, que reinició la democracia en Argentina, un tipo brillante. Bueno, eran íntimos amigos, y él se sentía un poco Superman, porque creía que con el pasaporte americano nadie lo iba a tocar. Entonces yo entré a estudiar al seminario cuando me casé. Me casé muy joven, a los 23. Ya. Y ya estaba recibido. Me había recibido... Es que yo sentía que tenía que recibirme rápido. Y me recibí a los 20, a los 21. ¿A los 21 o a los 20? No, tuve que hacer el servicio militar. Entonces, me ibas a recibir a los 20, me recibí a los 21. De contador. Y después de licenciado en administración me recibí a los 22. Y me casé a los 23. Era como que quería comerme la vida, muy rápido todo. Y cuando me casé ya estaba trabajando como gerente de una empresa a los 23 años. Realmente cada empleado podía enseñarme a mí de 1000 cosas, porque yo era chico, y estaba recién casado. Hoy, no sé, si mi hijo me dice que se casa a los 23, le digo que no se case, que es ridículo, que no tiene sentido para nada. Bueno, pero soy muy feliz con mi señora, ya 45 años de casado. Wow. Así que estamos muy felices. Después te vamos a preguntar la receta. Sí, total. Y entonces ahí le dije a mi señora que tenía ganas de dejar de ser empleado, hacer un estudio contable para poder estudiar en el seminario. Y así lo hice. Me fue súper bien. ¿Y ella enganchaba a los 20 y tantos años con el tema religioso? ¿Era algo común de tu nueva familia? Sí, de hecho, cuando empezamos la nueva familia, cuando la conocí a mi señora, ella venía también de una familia laica, mis suegros, los dos súper laicos. Aventajaban a mi familia solamente en que cuando terminaba Yom Kippur, a la tarde, tipo 6:30 de la tarde, iban a la sinagoga para ver una amiga de mi suegra. No. Eso era Sería todo. Iba toda la familia bien vestida a ver a mi suegra, a ver a la amiga de mi suegra. Eso era todo, nosotros ni siquiera, no, nunca. Cuando empezamos a pololear, yo le dije que quería vivir una vida religiosa. Ya. Y entonces ahí empezamos, sin tener ningún conocimiento ni nadie que nos pudiera orientar. Mira. Comprábamos libros y en función de eso fuimos aprendiendo solos. Y fue riquísimo porque fue parte de la preparación para nuestro matrimonio. Era muy rico, era soñar en una forma muy particular. Y bueno, te contaba de este tipo, de Marshall Mayer, un tipazo que cuando entré a estudiar, él se interesó mucho por mi caso, ¿no? Alguien le contó que venía de Lanús, no era muy común que alguien de Lanús estuviera en el seminario, recién casado, todos estaban solteros. Bueno, fue interesante, y entonces él me acogió y se transformó en un líder aspiracional para mí. Ya. Yo creo que ahí está la imagen aspiracional. Mira, te voy a contar, yo fui a decirle, Marshall, porque yo estudiaba en el seminario, pero para estudiar. Seguía con la misma línea, pero como estudio terciario, judío no tuve, entonces quería estudiar en el seminario. Y empecé a estudiar unas materias en el seminario. Hasta que tomé la decisión, después de como 2 años, y le dije que quería ser rabino. Entonces me dijo, mira, vuelve con tu señora y plantéaselo a ella. No.
Vas a hacerlo formalmente. Te vas a ir a un café, vas a tomarlo con ella, porque yo lo que quiero, la forma de honrar a Dios es que seas feliz. Y si tu señora no te acompaña en esto, entonces, o si ella va a ser infeliz, no vas a honrar a Dios. Entonces, andá y preguntale si realmente ella está dispuesta. Y entonces me planteó varias cosas. Me dice, en 10 años más, como contador y licenciado en administración, que son los nombres de los títulos en Argentina, vos vas a ser un hombre millonario. En 10 años más, con tus iniciativas, etcétera, porque me preguntó algunas cosas, vas a ser un hombre millonario. En 10 años más, como rabino, no te va a faltar para comer, pero no vas a tener nada que ver con las personas que dedicaron 10 años a hacer negocios o no sé, un estudio, una cosa por el estilo. Entonces, pregúntale a tu señora cuál ve como foto de color y cuál ve como foto blanco y negro. Tomando en cuenta que el color era mejor, estaban apareciendo en esa época las Claro, fotos, era tecnología la de tecnología punta. de punta, entonces, ¿cuál es a color? Entonces yo le dije a Gachi, mi señora, y ahí ambos coincidimos en que la de color era ser rabino. Qué increíble. Y no puedo dejar, disculpa por el paralelo con el catolicismo, Sí, pero sí. uno espera como de estas decisiones religiosas muchos sacrificios, pero en tu caso, sin haber celibato, sin haber... como que tú dirías que tuviste que hacer sacrificios para tomar esa decisión, o más allá de estas potenciales 10 años como empresario, pero fue una decisión difícil en el sentido de que tenías que renunciar a algunas cosas, o simplemente era una forma de comprender el mundo y de aplicarlo y compartirlo a una comunidad de manera más amplia. Mira, tomando como línea conductora que a mí el tema de la honestidad es sustancial, yo te diría que yo sentía, y entonces para mí todo lo que me lleve a la honestidad es upgrade. ¿Eh? Es pasar a business y después a pasar a primera. Entonces yo te diría que esto no fue dejar nada. Ujú. O sea, lo que Marshall me decía que iba a dejar. Por ejemplo, me decía, tu señora va a ser la mejor vestida o peor vestida. Nunca va a ser ella. Porque la van a mirar, la van a juzgar. Todo el mundo va a decir que tus hijos, yo todavía no tenía hijos, tus hijos van a ser demasiado bien portados o poco bien portados, pero siempre va a haber un parámetro donde los van a comparar con una vara muy alta entonces, ¿estás dispuesto a eso? Eso era lo único que un poquitito era fregar a mis Ser como hijos. un role model de Un role algo. model, Pero exactamente. tampoco veo tanta verticalidad en la posición del rabino, desde mi ignorancia, porque nunca he participado en una comunidad, pero en el fondo, por lo que tú me estás describiendo, finalmente un rabino es como un estudioso. Un rabino es un estudioso y tendría que ser un maestro, Ya. tendría que saber más que los demás. Eso por un lado, pero en el modelo de las comunidades de Latinoamérica, el rabino de alguna manera tiene que ser líder. Ujú. Entonces le estás exigiendo a un tipo que tenga una situación de liderazgo Ya. y que tenga un comportamiento. En mi caso no me ha costado porque yo no me desdoblo, no soy rabino y ser humano, sino que para mí es toda una misma cosa y como vengo de Lanús, soy suficientemente ordinario como para no necesitar ser así la figura ni cosa por el estilo. Y quizás hay muchas caricaturas en torno al judaísmo que vienen como de la ortodoxia, de gente que tiene muchas reglas, muchos sacrificios, muchas cosas. ¿Tú cómo te relacionas con ese grupo de judíos? O sea, las reglas son para todos. Ya, Lo que uno distingue dentro de la ortodoxia es una forma de vestimenta ya. especial, que nosotros tenemos que ser recatados en la vestimenta, pero puedo usar colores,
pero en algunos grupos ortodoxos, que son los que uno ve en la calle, ¿no? Esos grupos tienen una exigencia por parte de sus maestros de que su forma de vestir tiene que ser con sombrero, siempre con barba larga y cosas por el estilo. Que no es una exigencia tradicional judía, sino de esos grupos. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos las mismas exigencias que ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos un régimen de comida muy especial, ¿verdad? Hay cosas que no comemos, que no mezclamos. Está bien. Ya. Y todo eso, pero no, digamos, tenemos la misma exigencia, pero algunos elementos no los tenemos como en la exigencia como ellos. ¿Cuál es mi relacionamiento con ellos? Un relacionamiento formal, grato, cálido. Tenemos líneas diferenciadas, como por ejemplo sería dentro del cristianismo evangélicos y católicos Ujú. y ortodoxos. Perfecto. Dentro del cristianismo, Ujú. ¿verdad? Es más o menos lo mismo con los grupos ortodoxos, pero mira, compartimos una historia muy desafiante y compartimos el mismo futuro. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ya Y qué importante eso para todo ámbito de cosas, o sea, claro. de Y si no lo rivalizar y tener un objetivo común y... Total, si lo pensáramos como humanidad, también, o sea, el futuro se ve negro por el tema ecológico, ¿verdad? Entonces, si pensáramos que todos vamos a compartir el mismo futuro, nos cuidaríamos un poquito más cuando tiramos la basura. Claro. Y aparte nos relacionaríamos como hermanos. Ese es un barco, es el mismo barco que estamos todos. Claro. Y si tú tuvieras que hacer como, bueno, hicimos como esas distinciones de evangélico, ortodoxo, etcétera. ¿El judaísmo en un espectro es más bien conservador, es más bien liberal en algunas cosas, o hay de todo dentro de? Por ejemplo, en temas valóricos que hoy día se discuten mucho, divorcio, aborto, no sé, relaciones homoparentales. Claro, ¿Tú dónde pondrías el judaísmo o tu judaísmo, claro. tu visión Sí, de esos temas? sí, mira. Como decíamos antes, el judaísmo, como incluye estas porciones que puedes tomar con mayor tamaño o menor tamaño, esto fue dibujando tres grupos dentro del judaísmo. Uno es la ortodoxia, que es muy atomizada. Hay distintos grupos en la ortodoxia. Después el conservadorismo y la reforma, que son más monolíticos. Yeah. Todos los conservadores tenemos una ley. Todos los reformistas tienen una ley. Los ortodoxos, depende del grupo que sea, tienen leyes distintas, entonces aproximaciones distintas. Ellos son mucho más atomizados. Yo pertenezco al grupo central, que es el judaísmo conservador. Pero conservador no tiene que ver con una postura conservadorista. Uh-huh. Nosotros, la ley general del judaísmo para todos acepta el aborto para 3 casos. Yeah. Que es parecido a lo que... A la ley actual. A la ley actual, pero lo aceptamos hace 2000 años. o más. Que hay argumentaciones, pero no voy a venir con el detalle de las argumentaciones, pero es bien interesante y bien lógico. No somos abortistas, pero priorizamos la vida de la madre. Perfecto. Y en la evolución del pensamiento judío también se prioriza la vida mental de la madre. Entonces ahí está el aborto, porque un aborto puede generar un embarazo pulcro, perfecto, sin ningún problema para la madre, físicamente, pero mentalmente puede destruirla. Entonces ahí hay una evolución y se considera que se puede abortar. Perfecto. En el tema, por ejemplo, de los grupos de las minorías sexuales, se considera, esto ha evolucionado, y se considera hoy que como no es una elección, sino es una condición previa a la elección, entonces no puede ser condenada una persona que no elige.
Existe el elemento esencial del judaísmo es el libre albedrío. Perfecto. Y yo diría otro, que nadie carga con culpas de otros. Ujú. O sea que tú haces tu propia vida, tú eliges. Pero hay cosas que no eliges, que son parte de tu condición. Y entonces nadie puede Juzgarte. juzgarte ni segregarte porque eres homosexual, lesbiana o lo que sea. Ujú. Entonces, en ese sentido, mucha apertura y mucha inclusión. Y hay rabinos que son homosexuales o Perfecto. lesbianas. Perfecto. Y ahí, bueno, si volvemos un poquito atrás, ya como rabino tuviste que empezar a liderar algunas comunidades. Me imagino que partiste en Argentina, que Estuve en una comunidad en la ciudad de La Plata, ya, que es una ciudad hermosísima. Ahí está Estudiantes de La Plata. sí, claro. ¿Ya? Y gimnasia y esgrima. Sí. Sí, entonces yo estuve en esa ciudad que es una ciudad universitaria, hermosa la ciudad. Ellos me apoyaron en los estudios, entonces tuve que devolverles 2 años de trabajo ahí. Tuve 2 años y medio y después pasé a la comunidad chilena, donde te conocí hace 36 años. ¿Y cómo fue esa primera experiencia de empezar a recibir inquietudes de la comunidad, a ser como de alguna manera, me imagino, un guía espiritual, a Exacto. resolver dilemas, conflictos? Mira, ¿Cómo te llevaste con ese rol? yo creo que como cualquier profesional se enamora de su primer rol, ¿no? Y lo toma no muy críticamente, sino con un enamoramiento. Yo estaba enamorado de que la gente sintiera algo parecido a lo que yo sentía por el judaísmo. Entonces era una cosa muy, muy romántica. Eh, Me sentí, cuando me recibí, me acuerdo que me sentí eh, en deuda, porque no sabía todo lo que tendría que saber para ejercer mi función. Pero yo creía que tenía que ver con conocimientos de textos. Y cuando empecé a ejercer me sentía en deuda porque tenía 30 años cuando me recibí. Entonces no tenía los conocimientos humanos como para atender a una persona de 45 años que venga a charlar conmigo y a decirme que tiene un problema de pareja. Yo estaba casado hace 7 y le estaba pasando bárbaro o problemas con los hijos. Yo recién tenía chiquitos, pero así mínimos. Entonces me venían con problemas de hijos adolescentes. Entonces ahí también me sentí en deuda. Yo creo que es parte de esa sensación de culpa de la Idi Shemame, que es la madre judía, que genera esa sensación de culpa. ¿Sí? Me vas a dejar y te vas a ir con ella. Que la querés más a ella que a mí. Entonces, todo eso genera una culpa muy especial. Entonces yo me sentía como culpable, como que no tenía todas las herramientas para valerme. Pero lo hice con toda honestidad nuevamente. Claro. Debo haber dejado muchas embarradas, como todos lo hacemos, pero lo hice con toda la mejor buena voluntad. ¿Y en qué minuto aparece Chile? ¿Cuándo se te da la oportunidad de cruzar la cordillera y venir a hacerse cargo de un país distinto? Porque además Argentina tiene una comunidad judía bastante más grande que la chilena. Claro, por supuesto. ¿Cómo nace esa historia? Mira, es así, en el seminario rabínico hay un departamento de relaciones intercomunitarias y ellos están evaluándote constantemente. A ver, Felipe, ¿en qué comunidad estás? ¿Qué capacidades tenés? ¿Tenés capacidades para una comunidad más grande o una comunidad más íntima? Entonces, tratan de moverte al lugar donde seas más eficiente y donde te sientas cómodo también. Como uno arrastra una familia atrás, no es como un sacerdote católico que le dicen que vaya no sé, a Puerto Aysén y se tiene que ir. Acá en este caso tiene que preguntarle a la señora si los hijos tienen algún problema médico y solamente se atiende acá. O sea, hay varias cosas. Entonces, en mi caso, que ya tenía una hija y una guagüita, una hija de 5 años, no, una hija de 3 años y una hija recién nacida. O sea,
éramos muy chiquitos en familia, y entonces me dicen que mi perfil es para una comunidad que presente un desafío de liderazgo organizacional también. Entonces, lo que se llama animador institucional. Entonces me dicen que en La Plata sería mejor un rabino con estas características y yo que pase a una comunidad. Entonces me ofrecieron 2 comunidades y al final decidí que sea Chile. Yo no conocía Chile y mi señor tenía familiarmente experiencias malas en Chile. Ya. Mi suegra había tenido una empresa acá que la perdió, o sea, se la arrebataron, o sea, perdió todo. Entonces, pero viviendo en Argentina. Claro. Y ellos se acordaban de haber venido para acá trayendo quesos y fruta y cosas porque faltaban acá. Entonces, no era la mejor sensación cuando yo les dije a mis suegros que había elegido Chile. Chile, con todos los problemas que hay en Chile. Bueno, o sea que no tuve mucho apoyo de ese lado, Eh, pero nos vinimos. Esto año 8, 88. 88, mediados del 88. Y bueno, volví a tener el enamoramiento de la primera vez. Eh, ¿Y cuáles fueron tus primeras sensaciones de esta nueva comunidad con los matices que tiene la sociedad chilena con la argentina? ¿Era más cerrada? ¿Cómo fuiste viendo esas sensibilidades de un lugar nuevo? Mira, los judíos tenemos algo en común en todos lados. Sí, Entonces, en ese sentido fue más fácil para mí, porque mi relacionamiento fue con los judíos. claro. De alguna manera, eso me amortiguó mi acercamiento a la sociedad. Ahora, la sociedad chilena tiene cosas muy lindas que me enamoraron, eh, mucha calidez, mucha apertura, y aparte, siendo el rabino de la comunidad, tenía todas las casas abiertas, la casa de los Guller abierta, y entonces me invitaban a comer y cosas por el estilo, y entonces fue muy rico. Fue muy rico, la experiencia acá fue rica desde el principio. Y igual, y me imagino que en Argentina pasa un poco, en menor medida, en Chile quizá un poco más. Yo siendo como medio judío infiltrado, o sea, no me considero un judío religioso, pero tengo esta parte familiar, mucha gente no sabe o no tiene idea, porque tampoco uno anda informándole a todo el mundo lo que Poniendo un cartel. cartel, pero de repente hay ciertos comentarios y ciertas cosas en la sociedad chilena que probablemente provienen de la ignorancia, de que somos pocos, de que hay poca gente que conoce judíos y se generan muchas creencias en torno a que a veces no son muy agradables. Absolutamente. ¿Cómo fuiste tú encontrándote con ese tipo de cosas o cómo las fuiste viendo? Mira, una de las cosas que me sorprendió cuando llegué acá es quién lo mató, el perro judío. Un canto que los niños cantan sin tener idea de qué se Por trata, supuesto. pero que por supuesto para nosotros nos abre heridas viejas, ¿verdad? O sea, porque toda discriminación es como encender una mecha a una bomba que en algún momento va a explotar. Ajá. Entonces tenemos miedo a esas cosas y nos pone en una situación a la defensiva. Entonces las veces que escuché cosas así acá, me dio mucha tristeza porque eso es una mancha en la sociedad chilena. Eh, yo no tuve ningún problema por ejemplo, por el contrario, tuve acercamiento a los otros credos, hice mucha tarea interconfesional, mucha tarea interconfesional. Y me toca, yo soy el capellán de la moneda. Sí, po. Y entonces, en función de eso, también me toca mucha relación con otros credos. Y te digo que tengo un enganche muy rico con sacerdotes de otros credos. Ujú. Hemos hecho cosas en conjunto, fuimos a lugares que se habían incendiado y que murió gente. O sea, hicimos cosas muy lindas, bueno, muy lindas, pero muy necesarias Ujú. y las hicimos de corazón. O sea, yo siento honestidad en la gente, ¿no? Claro. Eh, yo siento honestidad. Yo te diría que esos resabios son resabios de falta de cultura
o como tú dices, de falta de conocimiento. Claro. De hecho, yo no pensé que un judío era así. A veces te surge ese comentario. Eso tiene que ver con una lacra que es el antisemitismo, que la Iglesia Católica en el año 1999 sacó una carta que es acerca de la Shoah, acerca del Holocausto, Ujú. donde pide perdón por tantos años de educación al desprecio, tantos siglos de educación al desprecio. Entonces, hay una raíz en la cultura, en todo lo que fue la prédica cristiana, en el lugar más santo que era la iglesia, en el día más santo que era el día de la misa, por la persona más santa que era el cura. Entonces, la prédica siempre, o la mayor parte del tiempo, tocaba temas antisemitas. ¿Ya? Como el pueblo de Isida, el pueblo que mató a Dios y el pueblo de esto, ¿no? Ahora, en el año 65 dijeron que nosotros no matamos a nadie, que no fuimos responsables, después de 2000 años que dijeron que sí. Pero en el Concilio Vaticano II dijeron que no. Lo que pasa es que son 2000 años, como después en esa carta de la Shoah, que dicen 2000 años de educación al desprecio. Y eso ha quedado en la cultura. Claro. Hasta que eso cambie, desde el año 65, que es Nostra Aetate, donde ahí nos perdona la vida, hasta ahora han pasado unos cuantos años. De todas formas, no es suficiente como para que cambie la cultura tan impregnada en distintos núcleos de la sociedad. Claro. Y ahí, claro, muchas veces, como te digo, yo muchas veces como, eres judío, como que cambia algo, como que hay un aire distinto cuando Sí. se enteran de eso que no tiene ninguna relevancia. Sí, y ahí aparecen dos cosas. Una dice, no pareces. Eres judío, pero no pareces. Entonces eso dice, pucha, qué prejuicio que tiene este hombre, ¿no? Claro. O sea, ¿qué significa? ¿El judío tiene cuernos o tiene cola? ¿O qué es lo que no parezco? Claro. Y la segunda es, yo tengo un amigo judío. Claro. Como para justificarse y decir, digamos, no, yo no soy de esos que te odia, sino yo tengo un amigo judío. Entonces, pero es singular. Yo creo que la gente no lo hace con mala intención. Sí. Y lo que te diría es, nunca tuve problemas con la comunidad palestina. Ya. Donde ahí hay un tema que es más político, digamos, no religioso, digamos, aunque la comunidad palestina acá es cristiana. Yo nunca tuve problemas con ellos. Claro. Y he tenido singularmente, he tenido contacto con personeros personas religiosos de origen palestino. Nunca tuve ningún problema. Y ahí, claro, en este rol de infiltrado hay un antes y después claramente del 7 de octubre. Así es. Que ahí hay un golpe muy fuerte y se empiezan a escuchar cosas, se empieza a mezclar todo en un canasto de Israel, de antisemitismo, antisionismo, pero finalmente se empieza a juzgar a un pueblo que está a miles de kilómetros de distancia, un conflicto súper complejo que no vamos a profundizar ahora, No, sí. pero como líder de la comunidad judía en Chile me imagino que se empiezan a sentir cosas no muy agradables después de ese día, ¿no? Es verdad. Ese día marca un antes y un después, porque en realidad, después del Holocausto, con muchos pueblos, inclusive el pueblo alemán, que muestra un arrepentimiento muy grande y una culpa muy grande, y un intento de cambiar las cosas en forma muy, muy buena. Todos pensábamos que el antisemitismo era un resabio de incultura que iba a desaparecer. Y que si todavía escuchabas a algún tarado que decía alguna tontería, era porque ya la próxima generación no va a pasar. Pero cuando después del 7 de octubre surgen comentarios tan desafortunados, uno se daba cuenta que en realidad esa idea de que el antisemitismo había desaparecido era más un deseo que una realidad. Uh-huh. Y que el antisemitismo volvía con fuerza en países cultos. O sea, no estamos hablando en países cultos. Y eso dolía mucho. Y el tema del antisionismo, que a
el pueblo judío se le prohíba un movimiento de liberación nacional, me parece injusto. Todos los pueblos tienen derecho, el pueblo palestino lo debe tener, y lo tiene, a su reivindicación nacional, entonces el pueblo judío también lo tiene. Entonces el sionismo, que es eso, no puede transformarse en el nuevo antisemitismo, Claro. con otro nombre. No, yo no soy antisemita, pero soy antisionista. Claro. Entonces, en realidad es lo mismo, porque si vos le prohibís al judío que tenga el mismo derecho que tiene un, no sé, un libanés o un no sé qué, o un kurdo, entonces es también un antisemitismo. A mí me pasó que, o sea, yo nunca voy a la sinagoga, voy una vez al año cuando toca recordar a mi tía Joyce y a mi abuela Esther, y ahí siempre nos encontramos. Y la última vez que fuimos, tuve como una visualización de que tú le estabas hablando a tu comunidad. Y claro, para muchos este conflicto es algo que pasa a miles de kilómetros y que no tiene relación directa con Chile. Mm. Pero en esa sinagoga, en ese grupo, en tu comunidad, sí había una relación directa. Tú le hablabas a familiares que tenían gente Total. en Israel. Eh, Cuéntanos un poco como esa relación que hay entre Israel y Chile, tu comunidad, y cómo Sí. los afecta todo lo que ha pasado. Mira, afecta cuando, por ejemplo, un presidente, eh, con su postura, como que legitima actitudes antisemitas de gente. Entonces, si el presidente no tiene altura como para ser presidente de todos los chilenos, tendría que dejar su lugar. Un presidente tiene que ser, y los judíos que viven en Chile son chilenos, no son extranjeros, son chilenos y viven acá desde hace tanto tiempo como los españoles, como los italianos que se han afincado acá. O sea, eh, como los mucho antes que los croatas, y mucho antes que, qué sé yo, que los Boric. Y cuando el presidente toma una actitud sesgada, pero absolutamente sesgada, entonces avala comportamientos antisemitas. Entonces los chicos del Instituto Hebreo no pueden ir con su polerón hacia afuera, tienen que ponerlo hacia adentro. Y si tú vas en el metro y llevas algo que tiene una estrella de David, lo pones para tu lado para que no se vea. Y entonces eso indica que al final nos transformamos en ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Y eso da mucha lástima. Da mucha lástima y eso tiene que ver con actitudes oficiales. Porque el presidente Boric puede tener su opinión y aunque no la comparta, la tengo que respetar. Pero cuando lo manifiesta como presidente del país, entonces, y hace los desaires a la comunidad judía que hizo, entonces su actitud es infantil. Sí, claro. Y tú como el cargo es como capellán Capellán de la moneda, de pero la no, moneda, ¿no has tenido nunca la oportunidad de manifestar esta... no, no a él, sino a los otros capellanes y al ministro que tiene contacto con nosotros, que es el ministro Álvaro Elizalde, que él tiene una postura sumamente abierta, él es un estadista. Y creo que lamentablemente el presidente dista mucho en su comportamiento de serlo. Y en una escala más global, esto no solo pasa en Chile. Vimos los patios de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos con conductas derechamente antisemitas. Sí. ¿Cómo se explica desde tu punto de vista esta ola? O sea, una cosa es lo que pasa en un conflicto y me imagino que desde el punto de vista humano tú tenés una opinión y una empatía con lo que pasa. Por supuesto. Primero, ¿cómo ves tú todo lo que pasa en ese territorio, en Gaza, y lo terrible que es? Y dos, ¿cómo se explica que esta ola de antisemitismo haya adquirido una escala casi global en las universidades incluso más Sí, sí, prestigiosas sí. de Estados Unidos? En primer lugar, yo veo lo que pasa en el Medio Oriente como con mucho dolor. Lo único, y tomo las palabras del que fue primer ministro Shimon Peres y que fue presidente de Israel,
que él decía, lo único revolucionario en el Medio Oriente es la paz. Lo único que puede revolucionar la situación esa es que todos quieran la paz. Si todos quieren la paz, entonces ahí podemos sentarnos a conversar. Ese es el problema, donde dentro del marco palestino no hay una uniformidad de deseos de cómo resolver el conflicto. Que hay un conflicto, hay un conflicto. No es que es inventado. Hay un conflicto, el conflicto está latente. En particular, en esta oportunidad hubo una masacre de 1.200 israelíes y no israelíes, o sea, 1.200 de cantidades de nacionalidades, en forma muy terrible, y la reacción de Israel fue una reacción de autodefensa. Sí fue suficientemente cuidadosa de las vidas de los civiles o no, eso lo juzgará alguien que comprenda sobre el tema. Pero de todas formas, ellos están luchando no contra un gobierno, sino contra un grupo armado terrorista, considerado terrorista por la mayor parte del mundo. Y ese grupo, que es Hamas, tiene como norma poner a sus civiles como escudos humanos. Por lo tanto, es muy difícil. Corra usted, señor, y usted, señora, y ustedes, chicos, córranse de costado para que yo pueda, no sé, tomar prisionero al otro. Eso ni siquiera en los papeles funciona. Por lo tanto, lo que pasó ahí es algo muy doloroso y sigue pasando algo muy doloroso, y espero que en estos días parecería ser que hay atisbos de que la cosa puede cambiar. Ahora, ¿cómo esto pasó a ser parte del mundo? Eso tiene, por un lado, una explicación del antisemitismo tradicional, digamos, un chivo expiatorio que puede explicar situaciones complejas, ¿no? Entonces, siempre fuimos un chivo expiatorio. O sea, mira, en Rusia, en la Rusia zarista, había un problema con las cosechas, o o la langosta se comió la cosecha, la culpa era de los judíos. Y entonces el zar permitía que su pueblo amado vaya y haga lo que se llamaba pogrom. ¿Ya? Y entonces, en función de ese pogrom, que mataba a mansalva, violaba, quemaba, etc., robaba todo, y después los dejaba ahí, fue que familias como los Weingarten, los Guller y otros se escaparon de Europa y vinieron a lugares donde iban a ser refugios. O sea, no es que se vinieron para buscar mejores oportunidades, sino, no, porque ahí los mataban. Entonces tuvieron que salirse. Entonces, siempre fue un chivo expiatorio. Y un poco la sensación es que en los universitarios, todas las reivindicaciones, que eran el espacio para la mujer, un espacio para las distintas razas, ¿verdad? Los negros, por ejemplo, o igualdad para los negros, eh, igualdad para las distintas minorías sexuales, como que eso ya se había conseguido y no había qué más, y entonces lo toman como una herramienta sin tomar en cuenta varias cosas. Primero, que cuando dicen desde el río hasta el mar, incluyen a toda la Israel que nadie cuestiona, que es la de las Naciones Unidas, de la resolución 181 del 47. Pueden estar en desacuerdo con los territorios, con algunos territorios, pero están haciendo que todos los judíos, eso es una masacre. Entonces, cuando se dice from the river to the sea, y aceptar eso es terrible, es borrar a Israel y al único Estado judío del mapa. Y eso es antisemitismo. Y por el otro lado, niegan el derecho a la autodeterminación del pueblo judío, lo que también es antisemitismo. Y se ponen
junto a un grupo de gente que es fundamentalista, que misóginos, homofóbicos, que digamos, si cualquiera de esos grupos va a Israel y pasa a los territorios palestinos, probablemente lo ahorquen en 2 minutos. Jamás pero los liquidarían en 2 minutos. Imagínate, es ridículo. Y lo que también me ha dolido mucho, Felipe, es este tema de que los grupos feministas y los grupos de minorías sexuales, a los que hemos apoyado siempre, 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 como núcleo judío, como religión judía, los hemos apoyado y ellos lo saben, no han salido a defender, cuando fue el 7 de octubre, la masacre y las mujeres violadas. Y eso me duele en el alma. Me duele en el alma, no lo entiendo. Se explicará con el tiempo. ¿Habrá alguna explicación o será meramente un antisemitismo renacido? No lo sé. Duro. Y como líder, como guía, ¿cómo ves el futuro? O sea, si tú pudieras dar un mensaje, no solo a tu comunidad, sino a los que quieran escuchar, más allá de este conflicto en particular, ¿cómo estáis viendo el futuro? ¿Qué mensaje para mejorar la onda y el ambiente podríamos dar a los que escuchan este podcast? Mira, yo diría que la tarea que tiene el ser humano es retornar a lo humano que hay en nosotros. Religiosos o no religiosos, del grupo que sean, de la raza que sean, de la orientación sexual que sean, retornemos a lo humano que hay dentro de nosotros, que para los que somos religiosos creemos que es una chispa divina, ¿no? De un fuego esencial. Pero retornar a lo humano. Y en ese retorno considerar que todos compartimos esa chispa. Entonces, creo que ese es el mensaje. Si todos retornáramos un poco a lo humano y nos relacionáramos más humanamente, la cosa sería sustancialmente diferente. Y cuesta, ¿no? Con una pantalla en la cara todo el día, con los hijos, con la señora, todo tan digitalizado, tan inmediato y tan despersonalizado, uno tiende a ver al otro como una cosa, no como una persona. Sí, como un instrumento y no como... Por eso, Martin Buber tiene un libro que se llama Yo y tú, donde él plantea que la gran revolución en el mundo se va a dar cuando tomes al otro como un tú, no como un ello, ¿no? O sea, no como un instrumento, sino como un tú y te preocupes por él. Entonces, eso parte con la gente que trabaja conmigo, con la gente que veo en la calle, con el diariero, con el del kiosco, o sea, no es entre Putin y Trump, sino que tiene que ser entre Eduardo y Felipe, entre Felipe y Juan, o sea, es las relaciones interpersonales las que van a cambiar el mundo. Por eso, retornar a lo humano que hay en nosotros y descubrirlo cada vez más, ¿no? Qué buena. ¿Y tú te quedaste en Chile? ¿Cómo se ve el futuro de Eduardo? Lleváis 6 años. 6 años. Yo creo que ya nos quedamos en Chile. Me gustaría tener un poquito más de libertad, pero mi señora, que es nosotros tenemos una división de tareas en la pareja y mi señora le toca ser la inteligente. Yo soy el que habla, pero ella es la inteligente. Entonces ella lo que plantea es que cuando uno es papá y mamá, entonces uno sienta un espacio inamovible. Los hijos pueden ir, pero tienen que saber que tienen dónde volver. Y entonces creo que nuestro lugar es Santiago y es Chile. Entonces, salvo alguna situación muy crítica, nosotros nos quedaríamos acá. Perfecto. Ya ha pasado volando el tiempo. Te quiero agradecer haberte dado el tiempo de venir acá a una conversación totalmente laica, desde la curiosidad, sin tener ningún concepto religioso, pero me interesaba mucho conocer un poco tu historia, tus puntos de vista y algunos consejos por ahí para los que quieran escuchar. Así que muchas gracias por haber venido y haber participado de esto. Gracias y recuerdo con mucho cariño a toda la gente que conocí de tu familia. Bueno, también
este capítulo un pequeño homenaje a mi abuela que te quería mucho y que ella fue como el vínculo contigo durante muchos años y ahí estuvimos viviendo algunos momentos lindos, otros no tanto, pero siempre Eduardo acompañando con mucho cariño. Así es. Muchas gracias.